todo caso, ahí Abigail está leyéndome, ahorita es un momento de estar frescos. O sea, si alguien te hace una pregunta, ¿no? El profesor y... no sé, pues no sé, no sé, no sé, de verdad, no sé. O sea, si tú por cada pregunta que no sabes, por cada punto que no sabes, vas a estar ansiosamente buscando revisar. Sí, profe, pero así me calmo. Ya, puede que te calme esa pregunta que te han hecho. La revisas y ya investigas y te calmas. Pero en realidad la actitud de estar así ansioso por cada punto que no sabes, eso es lo que te está haciendo daño y te puede hacer daño para el examen. O sea, ¿por qué pensar que te va a venir en el examen de admisión lo que no sabes? Te has matado estudiando todos estos meses. Ah, claro, este es otro requisito también, ¿no? Yo estoy sugiriendo esto de asumir una actitud conchuda, una actitud fresca, a quienes se han matado estudiando, a quienes todos estos meses han sacrificado varias otras actividades y se han dedicado pues a estudiar, a investigar, ¿no? A practicar. A ellos los invito a que esta semana ya estén frescos nada más. O sea, no te digo que no escuches clase, sí escucha clase, pero no lo escuches con la actitud ansiosa de querer saberlo todo. Simplemente tus profesores, como en el caso de la plana de historia, hemos escogido unas preguntas en base pues a los temitas, a los puntos que más vienen en el examen, buscando chuntarle, ¿no? Buscando atinarle al examen de admisión. Pero nada nos garantiza que va a venir esa pregunta, ¿no? Que va a venir ese tema o ese aspecto de ese tema, ¿no? Nada nos garantiza. Entonces, así debes tomarlo, o sea, no hay garantía de nada. O sea, hay probabilidades. Y por eso vamos a trabajar estas preguntas y vas a recibir la información como un elemento adicional a lo que tú conocías, de repente algunos aspectos que desconocías, ¿no? Lo tomas tranquilamente. Pero no busques saberlo todo porque uno que convéncete, nunca lo vamos a saber todo. Y se supone que hemos ido acumulando conocimiento, desarrollando nuestra rapidez durante todos estos meses que te has dedicado. Con ese nivel que has llegado, tú que has alcanzado hasta ahora, con eso vas a tu examen de admisión. Seguro y convencido que has dado lo mejor de ti. Desde ya, desde antes de ir, siéntete ganador ya. Porque pase lo que pase, tú te has dedicado y es lo que mejor has dado hasta ese tiempo. Si pasa lo peor, lo que esperemos que no queremos que pase, bueno, ganaste, ya. ¿Ya? ¿Estamos, chicos? Abigail, ¿algo están opinando? Están diciendo buenos días, profesor, buenos días. Gracias, chicos, por los buenos días. o sea que no me escuchó nada de lo que he dicho. Ya, al diablo, ya. Vamos a desarrollar las preguntas ya de los diferentes temitas. Uno de esos temas, por ejemplo, es poblamiento americano. De poblamiento americano, vamos al examen teniendo claridad de que podemos agrupar las teorías en dos grandes sectores, ¿no? En dos sectores, en dos posiciones, ¿no? Las posiciones monorraciales y las posiciones polirraciales. Es más, las posiciones monorraciales sería en singular, ¿no? Porque es una teoría la que defendió pues esta tesis monorracial. ¿Cuál es la teoría, la posición monorracial o la teoría que incurre en desarrolla una posición, una explicación monorracial? ¿Cuál es esa teoría? Escríbeme, te leo. La teoría. ¿Hoy están en clase o no? ¿Están vivos o no están vivos? ¿Están allí?
¿O qué quieres que grite? Alguien está ahí, así gritan creo, ¿no? No, no es necesario que esté gritando, muchacho. Asiática. Apelo a usted, muchacho, que la clase virtual no es para que el profesor haga un monólogo. Entiéndeme, entiéndeme. Es un ping-pong, ya es un conversar. Es más, en esta etapa repaso es un conversar. Muy bien, la teoría asiática es la teoría que desarrolla una posición, una explicación monorracial, ¿no? Entendiendo que es la raza mongoloide la única que habría poblado todo el continente, ¿no? Y que, bueno, habría entrado por la zona donde más se acercan los continentes, que es la zona del estrecho de Bering. Muy bien, dime las otras teorías que desarrollan una explicación polirracial. ¿Qué teorías incluiríamos ahí? Vamos, sáquenlo todo. La gente quiere que... Oceánica. La oceánica, ¿qué más? Vamos, oceánica, ¿qué más? ¿También te escuchan a ti, tutora, lo que hablas? Australiana. ¿A usted también le escuchan? Pero si el micrófono está aquí. Es porque el micrófono tiene amplio espectro, pero el ruido hay casi el mismo ruido para los fuera, pero se escucha bajito, amigos. En la grabación se la escuchan. Ay. Sí. Ya, entonces están respondiendo, tutora, la oceánica, la australiana y la solutrense, o también mejor llamarla teoría noratlántica, ¿no? Muy bien, son explicaciones polirraciales. Quiere decir, explicaciones polirraciales, ¿incluyen la migración mongoloide o la descartan? Pregunto, ¿incluyen la migración mongoloide o la descartan? ¿Incluyen la migración mongoloide o la descartan? Tiene que ser rápido, tiene que ser ping-pong, rápido, para ir a responder esta pregunta que está aquí, con mayores elementos. Es que no se trata solamente de responder una pregunta, se trata de que mi alumno refresque todo lo importante de ese tema, los puntos más importantes. Con eso vas y enfrentas las preguntas de esta nueva misión. ¿Ya? ¿Qué dicen? ¿La incluye o no la incluye? ¿Alguien ahí con vida? Creo que se demoran en escribir para eso. Ya pues, muchacho, cómprense otro teclado. Pues, ¿qué haces con ese teclado viejo que ni... No, escribes y escribe después de 3 segundos. Ya pues, muchacho. Dice que se les fue la palabra, pero sí la saben. Se les fue la palabra. Sí, dice que se olvidaron. Ya, o sea, si tú hablas de polirracial significa varias razas. La pregunta es, esas explicaciones polirraciales, la de Paul Rive, la de Méndez Correia, la de ¿cómo se llama? Dennis Stanford, ¿no? De Bradley, incluyen en su explicación, en su defensa de su teoría, ¿incluyen la migración mongoloide asiática o no la incluyen? Esa era la pregunta. ¿O la descartan? Sí la incluyen. Eso es importante que tú tengas claro, muchachos. La incluyen, pues la incluyen. Incluyen la migración asiática, incluyen la migración mongoloide. Y además de eso, justamente desarrollan con pruebas, ¿no? Con las pruebas que ellos presentan, pues desarrollan la propuesta, pues, de la llegada de otras razas, de otros lugares, ¿no? En este caso, pues, Paul Rivet de los melanesios, ¿no? Polinesios, Méndez Correa de australianos, noratlántica, pues, ¿no? De gente del Paleolítico superior de hace 15.000, ¿no? 15.000, 20.000 años, del norte de Francia, del norte de España, ¿no? Entonces, ahora, dentro de la explicación asiática, no te olvides, se ha ido superando también, algunas explicaciones. Por ejemplo, en la explicación más antigua de Alex Haldrika, ¿cuál fue el medio que usaron
para cruzar el estrecho de Bering. ¿Por dónde pasaron según Alejandrica? Según Alejandrica, ¿qué usaron para cruzar el estrecho de Bering? ¿Fueron nadando o en flotador, tutora? Puente de piedra. ¿Puente de? Piedra. De tierra, perdón. Puente de tierra. Error. Alejandrica no habló de un puente de tierra. A ver quién corrige a su compañero. Alejandrica, ¿de qué habló? ¿Ya? En el primer planteamiento, que es la de Alejandrica, ¿Puente de hielo? él habló de un puente de hielo. Que el hombre cruzó el estrecho de Bering por un puente de hielo, ¿no? Entonces, interesante. Entonces, eso se ha ido superando. Después se descubrió, se planteó, y hoy día está probado ya, que no hubo el mar nunca se congeló, el estrecho de Bering nunca se congeló. Lo que ha pasado es que en tiempos pleistocénicos, debido a las bajas temperaturas, ocurrió un fenómeno conocido como la eustasia glacial, que aprisionó, pues, ¿no? Las bajas temperaturas aprisionó, podemos decir, congeló las aguas, pues, continentales, las aguas en los continentes, y eso, pues, generó un descenso del nivel del mar mucho más abajo de lo que hoy día conocemos, ¿no? El nivel marino, el nivel de los océanos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Debido a este fenómeno de bajas temperaturas y congelamiento de las aguas continentales, el mar tenía menos agua de lo que tiene hoy día, pues, ¿no? El nivel del mar era mucho más bajo, ¿no? Algunos hablan hasta de 100 metros o por debajo de 100 metros menos de lo que hoy día tiene. Y en Bering, la profundidad marina, la profundidad del suelo marino es bastante, ¿cómo se diría? Lo contrario de profundo. Tutora, ¿cómo sería? Si algo es profundo, lo contrario, ¿cómo sería? Si es poco profundo. Allá en Bering, la profundidad pues no es mucha, Elevado, es elevado. Claro, el suelo marino, o sea, acá está el mar, acá está la superficie, y el suelo marino no es muy profundo, solamente tiene 30 metros. Por eso que ahí el descenso del nivel del mar habría generado un puente de tierra, ¿no? Claro, el suelo marino sería más superficial. Buena, ya ves que tú me ayudas, es más superficial. Y eso, pues, le han puesto un nombre, ¿no? Un istmo de Beringia, el istmo llamado Beringia. Por ahí habría cruzado el hombre, pues, por ahí habría cruzado. Y habría poblado, pues, ya Norteamérica, Canadá, se habría metido, pues, ya después de comprobar eso, ya los teóricos, pues, han planteado cuál habría sido la ruta que habría seguido esa gente asiática que entró por el puente de tierra, pues, ¿no? Hablan, pues, del corredor de Mackenzie, ¿no? Que habría usado y habría pasado el continente, pues, americano, ¿no? Canadá, y luego descender hacia Estados Unidos, hacia el sur, ¿no? Sin embargo, otras explicaciones también consideran que no solamente habría cruzado por el istmo de Beringia, sino allí también, en esa zona de Bering, al sur, en esa zona del estrecho de Bering, a la parte sur, hay un conjunto de islas que conecta la península de Kamchatka con zonas de Alaska. Un conjunto de islitas, ¿no? Que parece un caminito, ¿no? Que conectan allá en el norte de América, ¿no? Esas islas se llaman las Islas Aleutianas. También otro teórico ha planteado eso, que no solamente habrían usado el puente de tierra, sino también habrían usado las islas aprovechado, pues, por embarcaciones rústicas, ¿no? Y la corriente marina que está presente allá, una corriente marina llamada la corriente de Kuroshibo. Otra explicación adicional que se suma a las explicaciones de Alejandrica, que solamente planteó, pues, una migración por un puente de hielo, ¿no? Una sola oleada migratoria, ¿no? Eso planteó Alejandrica, pero ya después, por ejemplo, Imbeyoni, que habla de las Islas Aleutianas, habla de varias migraciones, varias oleadas migratorias. No es que una oleada migratoria pasó
y luego se cerró la migración, ¿no? Y hay otras explicaciones que van sumándose también, por ejemplo, una cuarta que puedo mencionar, porque te he mencionado ya tres, la de Alejandrica del Puente de Hielo, la de Caleb, ¿no? Del Istmo de Beringia, el corredor de Mackenzie hacia Canadá, la de José Imbelloni, de las Islas Aleutianas y la corriente de Kuroshio, y la de la ruta de las algas, que siguiendo la explicación asiática, plantea que es difícil que el hombre haya entrado por Canadá, a menos por el centro de Canadá, por el corredor de Mackenzie, que estaba congelado, que es difícil que eso que haya habido un corredor, se cuestiona eso, y más bien se habla de que gracias a la Eustasia glaciar, el mar estaba retirado 150 metros de lo que conocemos hoy día, la orilla de los mares, ¿no? O sea, había 150 metros de retiro, y que en esas épocas pleistocénicas o fin del Pleistoceno se habría dado pues un fenómeno de abundantes recursos marinos en la orilla del mar, algas, crustáceos, peces, y que gracias a esa abundancia de las orillas del continente americano habría atraído a pueblos cazadores, pescadores, y esa abundancia de recursos marinos es lo que les ha llevado a ingresar no solamente cruzando el Istmo de Beringia, sino también poblando el continente, pero no por la parte central, sino por la parte de la orilla, también conocida como la ruta costera o ruta de las algas. ¿Ya? ¿Me están entendiendo? Esas son explicaciones adicionales a la teoría asiática que ha venido pues, desarrollándose la teoría con el aporte de otros autores, ¿no? Incluso esa explicación del costera, ¿no? De la migración costera, que habría sido más acelerado que una explicación por el continente, ¿no? Que era más difícil en tiempos pleistocénicos, por el frío, por el congelamiento de los continentes. Entonces la migración costera ha sido más rápida hacia el sur, hasta el punto que eso explicaría por qué, ¿no? Tratan de engarzar esa teoría a por qué se ha encontrado un yacimiento en Monteverde. Monteverde queda en Chile, un hallazgo de 30.000 años de antigüedad. 30.000 años de antigüedad Monteverde, ¿no? Aunque todavía eso está en discusión, pues, ¿no? Porque para que haya llegado 30.000 años a Chile, tiene que haber otros hallazgos que se supone si ha venido de norte a sur, han tenido que pasar por Perú. Entonces tiene que haber restos en Perú mínimo pues de 30.000 años, de 35.000 años, de 32.000, qué sé yo. Porque antes de llegar a Chile han tenido que pasar por Perú, han tenido que pasar por Colombia, por Ecuador, por Colombia. ¿Me están entendiendo, más? Respóndame, estoy hablando solo, ya estoy hablando solo. Pero... Dice que sí, todavía. Sí, profe. Ya, entonces estamos hablando de la explicación asiática, ¿no? Ya, muy bien. Según lo que te he explicado, ya todo lo que te he explicado, ya, de la teoría asiática, ¿no? Y bueno, las otras tesis polirraciales, ¿no? Que han cuestionado el monorracismo de Alejandrica. El monorracismo de Alejandrica, ¿ya? ¿Cuál sería la clave? ¿Cuál es tu clave de la 1? Vamos respondiendo. Las evidencias encontradas en Monteverde permiten aseverar la existencia de una ruta costera desde Asia. ¿Permiten aseverar? Claro, plantean esta posibilidad, ¿no? Esta posibilidad de una migración costera. ¿Bien? ¿Estamos? Hasta ahí ese sería verdadero. La semejanza de las puntas Clovis en América Latina, en América del Norte, y las puntas solutrenses de Europa refuerzan a la teoría noratlántica, ¿sí o no?
es uno de sus ejemplos, bueno, es una de sus pruebas que ellos presentan, ¿no? Una de las pruebas que presentan es esta, la de Puntas Clovis, ¿no? Puntas Clovis, ¿no? El uso de catamaranes. ¿Qué eran catamaranes? Catamaranes son esas embarcaciones rústicas que Paul Rivet plantea pues que habrían usado estos migrantes desde la Polinesia, desde la Melanesia, habrían usado pues estas embarcaciones que ni remos tenían, unas embarcaciones rústicas, unas balsas largas, que a lo mucho tenían un palo de balancín, ¿no? Un palo que les servía para equilibrarse, ¿no? ¿Cómo en balsas tan rústicas han cruzado semejante océano? Bueno, recuerda que Paul Rivet dio como explicación que habrían sido ayudados, arrastrados por las corrientes marinas, ¿no? Bien, dicho eso, la 3 sería verdadero o falso. El uso de catamaranes de tipo polinésico es una prueba tecnológica planteada por la teoría polirracial. ¿Planteada por la teoría polirracial? ¿Sí o no? Bueno, planteada por la teoría oceánica. Ahora, ¿la teoría oceánica es o no es polirracial? ¿No? Porque si te diría ahí monorracial, ¿sería verdadero o falso? ¿Cuál es, muchachos, la respuesta? ¿No? Pues la respuesta es que sí, ¿no? El uso de catamaranes de tipo polinésico es una prueba de tecnología. Las puntas cola de pescado de Catus Hill, ¿no? Catus Hill es un hallazgo allá en Estados Unidos. Las puntas cola de pescado, diseñadas para la caza de grandes presas, es una prueba de la teoría australiana. Las puntas cola de pescado, que está emparentado pues con las llamadas puntas Clovis, ¿no? Puntas Clovis o puntas cola de pescado, encontradas en Catus Hill, que es uno de los hallazgos de esta cultura, de estos hombres cazadores llamados Clovis en Estados Unidos. ¿Es una prueba de la teoría australiana? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen? ¿Qué teoría es la que compara puntas líticas? La 4, estamos haciendo la 4, ¿verdadero o falso? A ver, para aclararme, la 4, la 4 del romano, estamos en la 1, ¿ya? Recuerda que las puntas líticas es prueba para la explicación noratlántica, no para la explicación australiana. Te estás confundiendo, porque ahí dice, ¿es prueba para la teoría australiana? No, pues, para la teoría australiana, ¿cuáles son pruebas? Son pruebas, pues, el supuesto óptimo climático que se habría dado en la Antártida, ¿no? O el óptimo climático que habría generado que la Antártida, pues, tenga un clima cálido, un clima óptimo, ¿no? ¿Ya? Entonces, la punta cola de pescado no es prueba de la teoría australiana. ¿Estamos? Entonces, la respuesta sería la D de dedo. ¿Estamos muchachos? ¿Estamos? ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna preguntita, algo que decir? ¿Algo que acotar? ¿Ya? Vamos a la otra pregunta. La pregunta sobre lítico. ¿Se ve la pizarra, tutora? Sí. Lítico. No, vamos acá así, ¿no? Lumbreras. Lumbreras, ¿cómo le llama esto, no? A la etapa de los primeros pobladores. No te olvides. Lumbreras, acá vamos a poner lumbreras, ¿no? Lumbreras. ¿Cómo le llama esto? Para él existe una etapa lítica y una etapa arcaico. A su vez, el arcaico se divide en dos: arcaico INF y arcaico SUP. Ya sabe mi alumno el desarrollo económico de depredadores a productores, pasando por una etapa mixta en la que se va abandonando la depredación, ¿no? Todavía no completamente, pero ya se está incluyendo actividades productivas, ¿no?
en el aspecto social de pequeñas bandas nómadas se va a evolucionar, se va a desarrollar a grandes ayllus agrícolas, productores, pasando por una etapa de semi-producción, ¿no? En la que están practicando ya la producción, pero, en el aspecto social, semi-sedentarios, ¿no? Que ya están practicando el sedentarismo, pero no completamente, ¿no? No te olvides que los hallazgos de cada etapa mi alumno debe memorizarse, ¿no? La mnemotecnia para que no te agarre. ¿Cuál es la mnemotecnia para los hallazgos del lítico? ¿No? Pi, chito, pala. Pi, chito, pala. La mnemotecnia para los pobladores del lítico es pi, chito, pala. ¿Cuál es la mnemotecnia para los hombres del arcaico inferior? Nangui, sanchitepi, ¿no? Y la mnemotecnia para el arcaico superior, cahuacoas, con K, cahuacoas. ¿Estamos, muchachos, todos? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Ya? ¿Con qué vas a ir al examen? ¿Con qué vas a ir al examen? Mínimo, dijimos, con dos de estos. Paihan y Lauricocha. ¿Con qué vas a ir al examen? Con Telar Maschay y Santo Domingo, es más importante, ¿no? ¿Con qué vas a ir al examen? Con Caral, mínimo con Caral, ¿ya? Mínimo con Caral. Ahora, en la cuestión de cazadores, tú tienes que entender que los cazadores han estado acá miles de años, posiblemente más de 5.000 años, cazando en esta costa, en esta sierra, recolectando. En 5.000 años de generación tras generación, ¿tú crees que no han aprendido a conocer el medio donde ellos cazaban, donde se desenvolvían? Y recuerda que son sapiens. Transmiten su cultura por medio del lenguaje. Son sapiens, no son animalitos. No son hombres primitivos medios idiotas, no, son sapiens. Transmiten su conocimiento, crean cultura. Entonces, ¿qué hay que deducir acá? Que después de miles de años se ve un desarrollo en su tecnología, se ve un desarrollo en su conocimiento. Por eso que los especialistas prefieren hablar de un lítico inferior y un lítico superior. Un lítico inferior, un lítico superior. ¿Dónde se ve el desarrollo, profesor? La que a usted les interesa, la expresión de ese desarrollo. ¿Dónde se ve? En las herramientas. Los Pigichi solamente fabrican monofases. Piedras que le han sacado filo por un solo lado. Que más que para cazar, esas piedras con filo de un solo lado, les ha servido para cortar, les ha servido para arrancar un fruto de un árbol de repente, ¿no? Cortando el tallo que lo sujeta al árbol, ¿no? O la rama que lo sujeta al árbol, ¿no? Entonces, es bastante rústico, monofaz. En cambio, en esta etapa ya se ve fabricación de bifaces, hay un desarrollo en las técnicas de herramientas. Y estos bifaces sirven para lanzarlo e incrustarlo en la piel de los animales. Por eso que se les conoce como puntas de proyectil. Vamos a poner acá proyectil. Por eso que se les conoce como proyectil, punta de proyectil, ¿no? Los bifaces. ¿Y quiénes tienen bifaces? Aunque no se han encontrado bifaces en Toquepala, pero sí se han encontrado pues las puntas foliáceas, forma de hoja de árbol de los lauricocha, y puntas pedunculares en los paiján, que parece pues a la tradición cola de pescado que viene desde el norte, ¿no? Desde Estados Unidos, de la cultura Clovis. Parecido, ¿no? El pedúnculo significa una colita en la parte de atrás que sirve para sujetarlo a un palo, qué sé yo. Ahí está la punta
la punta Paiján y esta colita, ¿no? Esta colita que es el pedúnculo. Este es el pedúnculo. ¿Ya? Tranquilo, ¿no? ¿Ya? Y la foliácea de los lauricocha, que es una punta sin pedúnculo, filo por los lados, y bastante gruesa, ¿no? Bastante gruesa, que sirve para cacería de animales pues ya con piel más dura, ¿no? Mientras que este es bastante delgada y este más gruesa. Entonces los investigadores piensan que estas puntas lo más probable ha sido para lancear peces, para cazar pequeños animales como lagartijas de piel más suave. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahí, tutora? Dice, ¿qué alternativa se asocia con el inicio del Holoceno? ¿Qué alternativa se asocia con el inicio del Holoceno? O sea, lo que está más lejos del Lítico, porque el Lítico empieza en el Pleistoceno, pero ya terminando el Lítico, ya prácticamente estamos en periodo Holoceno. O sea, el Lítico superior ya es prácticamente periodo holocénico. Lítico superior es periodo holocénico. Lítico superior es periodo holocénico. ¿Me están comprendiendo? ¿Ya? Más o menos, ¿cuál es la fecha de fin del Pleistoceno e inicio del Holoceno? A ver, te escucho, te escribe, ¿cuál es la fecha? ¿Cuál es la fecha? ¿Cuál es la fecha de fin del Pleistoceno, inicio del Holoceno? ¿Cuál es la fecha de fin del Pleistoceno, inicio del Holoceno? ¿Ah? ¿Nada? ¿No sabes? Una fecha aprox. Es una fecha que ustedes deben conocer, ¿eh? Porque es clave para ubicarte en el tiempo, pues, ¿no? El tiempo, ¿cuál es la fecha? 12.000 años. Y claro, ¿no? Contando desde hoy día sería hace 12.000 años, ¿no? También mencionada como el 10.000 a.C. El 10.000 a.C. es la fecha de los cambios climáticos, ¿no? O sea, eso hay que conocer porque el Pleistoceno no acaba hace 20.000 años, no acaba hace 30.000, el Pleistoceno no acaba... O sea, para ubicarte en el tiempo tienes que saber que el Pleistoceno, la época de bajas temperaturas, está llegando a su fin hace 10.000 años aproximadamente. Obviamente que estás asumiendo que no es que un día, tutora, acabe la época del hielo y al día siguiente hay calor, ¿no? ¿Cómo ha sido la cosa? Ha sido un proceso paulatino, ¿no? Un proceso paulatino, ¿no? ¿Me estás entendiendo, normal? ¿Me estás entendiendo? Muy bien, entonces, escogemos, si nos están preguntando cuál de ellos se asocia al Holoceno, tiene que ser evidencia del Holoceno, pues. Evidencia del Lítico superior. ¿Ya? ¿Y cuál es el Lítico superior? Lúcete. ¿Cuáles son del Lítico superior? Dame la clave. ¿Cuáles son del Lítico superior? Para eso tú te lo sabes, muchacho, ya te sabes la mnemotecnia. Pigi, Topala. Lítico superior es Topala. Lítico superior es Topala. Lítico inferior, pleistocénico, es Pigichi. ¿Ya? Y Topala es lítico superior. Por lo tanto, descartamos la 1, ¿no? En Piquimachay, la fase de Ayacucho de cazadores indiscriminados coexistieron con una megafauna. Bueno, además que eso es errado, ¿no? Que coexistan Piquimachay con una megafauna, no es así, ¿no? ¿Ya? En la costa norte, los proyectiles pedunculares habrían hecho posible la obtención de presas pequeñas terrestres y de recursos de origen marino verdadero, ¿no? Te dije que es delgado
habría hecho posible la obtención de presas terrestres pequeñas, ¿no? En la sierra de Huánuco y Tacna, se está refiriendo Huánuco a la Auricocha, Tacna a Toquepala, ambos son del Lítico superior. Los habitantes se especializaron usando técnica comunal, la Auricocha, ¿no? Técnica comunal para cacería de cérvidos, o sea, cacería de venados y de camélidos en Toquepala, respectivamente. Muy bien, verdadero. En Chivatero se encontraron puntas foliáceas que sirvieron para la caza y la pesca con el objetivo de alimentar una creciente población. En Chivatero se encontraron puntas foliáceas. Si tú sabes que las puntas foliáceas son puntas de proyectil, Chivatero, ¿se encontraron puntas foliáceas? Pregunto, ¿en Chivatero se encontraron puntas foliáceas? Si las puntas foliáceas son bifaces, Chivatero fabricaba bifaces, ¿sí o no? Doctora, ¿están respondiendo? No, sí, están respondiendo. Ah, ya, sí. No, sí, sí o no. No. Muy bien, Chivateros no hacen bifaces, Chivateros hacen monofaces. Es más, tú tienes el dato en tu cabeza, ¿no? El dato así frío, así, ¿no? Como dato. ¿Qué se encontró en Chivatero? ¿Cuál es el dato que tú tienes en tu cabeza? ¿No? Chivatero se encontró un taller Lítico. Un taller lítico. Eso tú tienes en la cabeza. Con eso tú tienes que interpretar. Reconstruir la historia. Taller lítico. Muy bien. ¿Taller lítico de qué? De monofaces, pues. Chivateros iba a esas playas del río Chillón a reventar piedras y a obtener fragmentos astillados que le permitan a él fabricar un cuchillo, golpeando por un solo lado. Por lo tanto, la 4 es falsa, ¿no? Chivatero no hace bifaces. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Ya? Muy bien. Respóndeme aquí para... Ya, Caral es lo más importante. ¿Ya? En tu memoria de corto plazo, Caral lo tienes en la punta de la lengua. ¿Por qué conoció Caral? ¿Con qué dato, con qué hallazgo que se ha hecho en Caral tú vas a ir al examen? Habla, escribe. Centro ceremonial más antiguo. Muy bien, el centro ceremonial más antiguo. Ahí está. Nada que centro comercial, ¿eh? Nada, centro ceremonial más antiguo, ¿no? Nada que centro comercial. ¿Con qué dato? Ahora sí, en tu memoria a largo plazo, ¿con qué dato vas de Huaca Prieta? Un solo dato, dime, de Huaca Prieta. Con eso vas a tu examen. Escribe, te leo. Un solo dato. Porque si no tienes un dato en tu cabeza, entonces ¿cómo vas a enfrentar el examen, muchacho? Un solo dato, ya. Con eso enfrentas el examen. Escribe. Algo que se haya encontrado en Huaca Prieta, habla. Textiles, dice. Muy bien. Los textiles de algodón más antiguo. ¿Estamos? Textiles de algodón más antiguo. Un solo dato de Cotox. Templo de las manos cruzadas. Manos cruzadas. Ahí está. No son pies cruzados, son manos cruzadas. La explicación, bueno, que está relacionado a la dualidad andina, ¿no? Ya, es la más aceptada. Y áspero, ahí se ha encontrado esculturas de barro, esculturas femeninas de barro, ¿ya? Entonces, en áspero, ¿hay cerámica o no hay cerámica si se han encontrado esculturas femeninas pequeñitas de barro?
¿Hay cerámica o no hay cerámica? Es evidencia esas esculturas de barro que hubo cerámica en Áspero, ¿sí o no? No, Entonces, si no hay cerámica, ¿cómo se le conoce a esa composición de barro con la que están hechas esas estatuillas femeninas? ¿Cómo se le conoce? barro crudo. Barro crudo, no te olvides, barro crudo. ¿Ya? Muy bien. Dice la A pesar de ser una comunidad de horticultores y recolectores de mariscos, lograron elaborar tejido manualmente con diseños zoomorfos. Yo le agrego de cóndor y de serpientes. Hay diseños en esos tejidos. ¿Con quién lo relacionas? Con Huaca Prieta, porque tú tienes un dato en tu cabeza, que en Huaca Prieta hubo tejido de algodón. ¿Te das cuenta cómo se responde fácil? En su construcción se emplearon materiales de piedra y se esculpió en su interior una figura de barro representando extremidades superiores. Ay, chay, chay. ¿Con quién lo relacionas? Extremidades superiores. Tutora, extremidades superiores es piernas o brazos. Brazos. Entonces, ¿quién es? ¿Con quién lo relacionas? Con... ¿Qué responde la gente? ¿Qué responde? Otros. Centro pesquero que sirvió de espacio ritual para entierros de la élite, como la dama de los 4 tupos en la Huaca de los ídolos. La dama de los 4 tupos, Huaca de los ídolos. ¿Con quién lo relacionas? Con Áspero, donde hay sacrificios humanos. Centro ceremonial que presenta plataformas escalonadas de piedra y plazas hundidas como el templo del altar mayor. Centro ceremonial que presenta plataformas escalonadas de piedra y plazas hundidas como el templo del altar mayor. Eso es Caral, ¿no? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Vamos a la 4. ¿Tutora, no dan la clave? Chicos, ¿cuál es la clave? Oh, mi madre. Ya. Tutora, dame un nombre cualquiera de los que no estén participando. Del que no esté participando. ¿Ah? No quiero quemarlos a ninguno. No importa, vamos a quemarlo. Dame un nombre. Uno de los que no están participando. Sí, de los que no estén. Voy a hacer al azar, profe. Digamos un número. Ya, número 5. 1, 2, 3, 4, 5. Andrés. ¿Andrés qué? Alarco. Ya, Andrés Alarco, escríbeme ahorita por el chat en qué número de pregunta nos toca. Ya, Andrés Alarco, ¿qué número de pregunta nos toca? Te espero. Andrés Alarco. ¿No responde? La 4. ¿Sí? ¿Respondió? Andrés Alarco. ¿Qué número de pregunta nos toca, Andrés? La 4, dice. ¿Sí? ¿Respondió? Muy bien, Andrés. Chicos, así como Andrés está atento a la clase, pero Andrés no, bueno, entiendo que de repente esté todo claro, no tengas dudas, está bien, entiendo. Pero el resto también, así esté todo claro, respóndame lo que estoy preguntando, de esa forma me demuestran que están en la clase, están conectados, ¿ya? Y muchachos, yo lo hago porque en realidad, no sé, como que es mi forma de ser, tutora, no sé, me gusta ayudar a la gente pobre a que ingrese, ¿no? Porque si no me siento mal.
porque es la alternativa para salir adelante, ¿no? Así que muchachos, si no, yo me dedicaría a dar claves, ¿no? A explicar, a hablar solo, ¿no? ¿De qué vale eso? Muy bien, vamos al siguiente periodo, ¿no? El formativo, después viene el formativo, incluso después viene el primer DR en Lumbreras, y después viene en Lumbreras el primer imperio, ¿no? El primer imperio. En términos de John Rowe, bueno, antes de hablar de John Rowe, en el formativo Lumbreras habla de un formativo INF, de un formativo MED y de un formativo SUP, ¿no? John Rowe, después de un periodo inicial, inicio, ¿no? Luego John Rowe habla de un primer H, ¿no? Primer H, ¿no? Luego habla de un segundo H que coincide con lo que Lumbreras llama el imperio, ¿no? El primer imperio en la historia andina. Y John Rowe habla de un IT, ¿no? De un intermedio temprano, ¿no? Entonces hay que saber esa periodización. En el formativo pregunto, ¿dónde está Chavín? Inferior, medio, superior. ¿Dónde está Chavín? Todos responden, escribe, ¿dónde está Chavín? Para ver si nos ubicamos, pues a ver. Tutora, ¿qué dice la gente? No importa que te equivoques, no importa, te corregimos, es más significativo la corrección, no importa que te equivoques. ¿Dónde está Chavín? ¿No escribe nada? Dice medio. Muy bien. Acá está Chavín. ¿Por qué es importante? Porque Chavín marca pues toda una época. Chavín es, en Lumbreras resalta ese aspecto, el aspecto de Chavín como síntesis, ¿no? ¿Qué significa síntesis? Que coge los elementos de su época más avanzados, ¿no? Los elementos más avanzados, las experiencias más logradas, lo hace suyo y lo desarrolla, obviamente, ¿no? ¿Ya? Antes que Chavín hay un proceso de civilización inicial donde se está dando la consolidación de los estados teocráticos, teocráticos, ¿no? ¿Ah? ¿Por qué menciono eso? Porque el inicio de los estados teocráticos es aquí, es en el arcaico superior, ¿no? Es el inicio, surgen los primeros estados de tipo teocrático. Las primeras teocracias surgen en el superior, pero aquí se da la consolidación. Pero Chavín no es el inicio, Chavín es el desarrollo de esos estados, ¿no? ¿Ah? ¿Y cuál es lo más significativo de Chavín? Lo que dice John Rowe, ¿no? La influencia que ha tenido Chavín, la influencia cultural que ha llevado a homogeneizar esta etapa, ¿no? Es una etapa de homogeneidad. ¿Qué cultura resalta del formativo superior? Ahí está Paracas, ¿no? Recuerda que Paracas tiene dos etapas, Paracas Caverna y Paracas Necrópolis. Paracas Caverna y Paracas Necrópolis. Paracas Caverna está tirando más hacia el formativo medio, es que Paracas Caverna fue casi contemporáneo con Chavín. Paracas Caverna tuvo influencia Chavín. Los sacerdotes, la élite de Paracas Caverna estaba vinculada a Chavín en el sentido de respetar a ese centro ceremonial altamente prestigioso. Ese respeto, ese excesivo respeto se puede ver en la influencia de la cultura Paracas, ¿no? Su influencia refleja el pensamiento, la iconografía, los estilos Chavín, ¿no? Lo refleja, ¿ya? Y después ya en Necrópolis hay una liberación de esos patrones Chavín, liberación de esos patrones culturales, ¿ya? ¿En qué ha resaltado Paracas? Ha resaltado en la medicina, ¿no? Las curaciones médicas, el conocimiento del cuerpo, ¿no? El conocimiento, ¿no?
de cierto desarrollo de la medicina, porque por algo han llegado a desarrollar las trepanaciones craneanas, ¿no? Algo que resalta de Paracas también son pues su cerámica, ¿no? Su cerámica, ¿no? Cerámica, que en un principio la cerámica en Paracas, en un principio estamos hablando de una cerámica polícroma, ¿no? Polícroma, pero esa policromía era fácil de borrarse porque era pintado después de haberse cocinado el cerámico, ¿no? ¿Ya? La policromía de Paracas, del Paracas Caverna, era después que se pintó el cerámico. Sin embargo, por teoría del ASPA, esa postcocción con la que pintaba su cerámico en la fase necrópolis es superado a una técnica de pintar el cerámico antes de cocinarlo, ¿no? La precocción es lo que se consigue en la fase necrópolis, pero tuvo que sacrificarse para ese descubrimiento, tuvo que sacrificarse los colores, y por eso que la cerámica necrópolis es una cerámica monocromática o monocroma, ¿ya? En el primer desarrollo regional ya el estilo de cerámica llega a su máximo desarrollo con Mochica y con Nazca, ¿no? ¿Ya? Y el primer imperio representado por Huari, que convivió con Tiahuanaco e influenciada por Tiahuanaco, cogió a su dios, al dios de los Tiahuanaco, que es el dios Huiracocha, también llamado el dios llorón. En Huari el dios principal también es Huiracocha, pero es llamado el dios Visco, ¿no? Por los ojos que expresan la fase de la luna, que según Lumberas estaría relacionado a el cultivo de dos alimentos muy importantes como la papa y el maíz, ¿no? El dios Visco, que expresa las fases de la luna. El mismo dios Huiracocha, Visco en los Huari, Llorón en los Tiahuanacos, es el mismo Huiracocha, pero en Chavín todavía aparece de forma terrorífica, de forma zoomorfa, con varios elementos animalescos, ¿no? Y de un aspecto aterrador, ¿no? Huiracocha aterrador, o también se le llama pues Huiracocha de las varas, ¿no? El dios de las varas, pero aterrador, ¿no? Aterrador, ¿no? Ese mismo dios que ha ido cambiando, ¿no? ¿Ya? Muy bien, hasta ahí contesten la pregunta número 4. Acerca de esto último, de lo funerario y el contexto funerario que lo podemos afirmar, ¿qué podemos afirmar sobre los entierros Paracas? Los rituales funerarios vinculados con la momificación de la élite evidencian la jerarquización social paraquense. Los rituales funerarios, los entierros, ¿eran para todos igual o la élite había diferencia en su entierro? Bueno, muchachos, eso es obvio, ¿no? Lo que se encuentra en esas tumbas son élites, ¿no? Élites ataviadas con mantos exquisitos para que lleven en su otra vida. Es deducible que el pueblo pues no era enterrado aquí, ¿no? El pueblo común era enterrado pues en fosas comunes donde desaparecían finalmente, ¿no? ¿Ya? Su patrón de enterramiento, según Julio Cetello, fue indistinto, ya que los muertos eran colocados siempre boca arriba. Los muertos eran colocados boca arriba. ¿Ah? Los muertos eran colocados boca arriba. Eso es primaria, muchachos. A ver, lúcete.
Y bueno, si no te acuerdas ya, ¿qué se va a hacer? Te voy a hacer recordar. No, dicen que no. ¿Cómo enterraron a los muertos? ¿En qué posición? Posición fetal. Claro, posición fetal, eso desde el primaria, ¿no? En su textilería representan generalmente seres antropomorfos, convirtiéndose en propaganda del prestigio teocrático. En textilería representan generalmente seres antropomorfos, convirtiéndose en propaganda del prestigio teocrático. A ver, en sus textiles hay seres antropomorfos, hay hombrecillos o seres medio hombres, medio deformes. Sí, abundan de estos hombrecillos. Hombrecillos ataviados, ¿no? Con diferentes indumentarias, en posición guerrera, ¿no? Por ejemplo, hay unos hombrecillos que están llevando cabezas en sus manos, ¿no? Lo cual nos indica que los paracas pues eran guerreros que practicaban este ritual de las cabezas trofeo, de llevar cabezas pues como trofeo de sus enemigos vencidos, ¿no? Y esto se convertía, dice, en propaganda del prestigio del Estado, prestigio teocrático, claro, ¿no? Claro, sería este uso que le darían, ¿no? a todos los textiles. Los textiles no solamente cumplen una función de abrigarse, de envolver a la momia, no cumple esa función, es una función política. Cada una de estas expresiones artísticas en el mundo antiguo tiene un objetivo político. ¿Cuál es el objetivo político? ¿No? El objetivo político es sorprender a la masa de campesinos, que son los grupos pues, dirigidos, los grupos dominados, ¿no? No solamente generar respeto, generar admiración en la población, ¿no? Entonces, el cómo se viste la gente, el cómo se viste la élite, el cómo se entierra la élite, tiene ese objetivo, ¿no? En la población generar ciertas ideas que lleven a que la élite refuerce su poder, los convenza de la posición que cada uno tiene, ¿no? La posición de campesino o la posición de gobernante, de guerrero, de sacerdote. ¿Me están entendiendo una vez más? Dice, investigaciones contemporáneas consideran que en la cultura topará, pero ¿eso qué es Topará? Bueno, Topará es la capital de Necrópolis, ¿no? Porque la capital de Caverna se llama Tajahuana, ¿no? Investigaciones contemporáneas consideran que en la cultura Topará, o sea, en Necrópolis, los fardos estaban asociados a cerámica ritual monocroma. A ver, los fardos estaban asociados a cerámica ritual monocroma. Verdadero, ¿no? Verdadero. Vamos a las 5. ¿Alguna pregunta hasta ahí? La cultura Wari fue el resultado de un proceso de síntesis cultural, fue la segunda síntesis que ocurrió a finales del Intermedio Temprano y que se consolidó en el Horizonte Medio, Acerca de lo mencionado, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. Acerca de Wari, dice, ¿no? Acerca de Wari, que fue la síntesis cultural de finales del Intermedio Temprano, ¿no? Y que se consolidó en el Horizonte Medio. Acerca de lo mencionado, determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. 1. El dios de los báculos, a diferencia del encontrado en la portada del Sol, está asociado al cultivo de la papa y el maíz. ¿Qué dicen mis alumnos? El dios de los báculos, de los Wari, ¿no? Llamado dios Visco, está asociado al cultivo de la papa y el maíz. Achayachay, ¿qué dice la gente? ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿no? Verdadero.
Después de la arquitectura, la litoescultura fue el arte más representativo descubierto en todos los rincones del imperio. En Huari, después de la arquitectura, por las grandes construcciones, grandes ciudades que ellos edifican muy planificadamente, muy urbanizado, todo el sistema de Capañán, o sea, después de la arquitectura, ¿en qué más han resaltado los Huari? Los Huari resaltan en textilería con tapices muy exquisitos, multicolores, con bordados bastante avanzados, ¿no? En técnicas sui generis como la técnica del acordeón. Y lo otro que resalta, aparte de arquitectura y textilería por sus mantos bonitos, ¿no? Sus tapices, lo otro es cerámica, ¿no? Cerámica. Y en cerámica, una curiosidad de los Huari, en cerámica, sobre todo la cerámica imperial, que tenía un estilo llamado robles moco, de mucho colorido, ¿no? Multicolor, y siempre plasman al dios Visco, siempre lo plasman al dios Huiracocha. Siempre plasmó al dios Huiracocha. Siempre aparece en Huiracocha, siempre aparece en cerámica Huari. Entonces es falso, dice que el arte más representativo sea la litoescultura, eso no. La litoescultura en todo caso es representativo en Tiahuanaco, ¿no? Tiahuanaco que convivió con Huari, ¿no? Los monolitos Bene, monolito Ponce, monolito Fraile, ¿no? Son expresiones tiahuanaquenses, ¿no? La portada del sol, también otra expresión de escultura de Tiahuanaco. En textilería, dice, destacaron los tapices policromados, mediante el cual transmitieron la ideología estatal. No te olvides que las expresiones artístico-culturales tienen un fin político, ¿no? Que es transmitir la ideología del Estado. En arquitectura emplearon principalmente lajas de piedra en las construcciones de la costa y ladrillos de adobe para los de la sierra. En arquitectura emplearon principalmente lajas de piedra en las construcciones de la costa y ladrillos de adobe para los de la sierra. Sería al revés, ¿no? Sería al revés, ¿no? Sería al revés. En arquitectura emplearon principalmente lajas de piedra en las construcciones de la costa y ladrillos de adobe para los de la sierra. Al revés sería, ¿no? En la costa es adobe, porque adobe no se puede construir en la sierra por la excesiva lluvia que malograría el adobe, ¿no? Más que todo usaron la piedra para que sea más perenne, ¿no? Entonces la clave sería la de dedo. Seis, a la muerte de Tupac Yupanqui, asumió el poder Huayna Cápac como nuevo Sapainca. Enterado de esto, sucesión, diversas etnias, sobre todo te está preguntando sobre las medidas geopolíticas, ¿ya?, que habría llevado a cabo Huayna Cápac después que asumió el poder, después de Tupac Yupanqui, ¿no? Huayna Cápac. Vamos a ver. Da un ratito, voy a ver servicio, muchachos, anda respondiendo la de Huayna Cápac, anda respondiendo la de Huayna Cápac. ¿Ya? Un ratito, doctora, dame un segundito.
profe, ahorita. A ver, chicos, a ver unas cositas importantes que deben tener sobre los incas, sobre el conocimiento de la sociedad incaica, ¿no? Profe, no se le escucha. Ya. ¿Ya está? A ver. 1, 2, 1, 2, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. O sea que yo estaba hablando por la, por la pura, estaba hablando ya. Te repito lo que decía, ¿no? Uno de los aspectos más repetitivos en el examen de admisión sobre los incas es la expansión imperialista inca. Sobre esto hay algunas cositas básicas que debemos tener para ir al examen. ¿Estamos? 1. En su expansionismo militar e imperialista de los incas, pregunto, ¿arrasaban con la cultura de un pueblo o respetaban la cultura? ¿Cuál era el modus operandi de los incas respecto a la cultura de los pueblos vencidos? ¿Respetaban? A ver, opinen todos, opinen, a ver. No importa que te equivoques, yo te voy a corregir, ¿no? ¿Qué dice la gente? ¿Cuánto responde? Me interesa cuánto responde. ¿Respetaban con que su bien principal sea inti? ¿Respetaban la cultura? Muy bien, respetaban la cultura, ¿ya? Respetan la cultura del sometido, respetan sus costumbres, sus creencias, sus dioses, sus rituales, con la condición que sea el nuevo poder que ellos asuman y se sujeten, con la condición que las nuevas creencias también tienen que hacerlas, tienen que asumirlas, y es más, está por encima de las creencias locales, de las creencias regionales. O sea, te aceptan que tú sigas rindiendo culto a tus dioses, pero con la condición que por encima está el culto a los dioses principales, que son los dioses de los incas. ¿Ya? Entonces, que quede claro eso, ¿no? ¿Ya? Con respecto a la expansión imperial, ¿a los incas le interesó la selva, sí o no? ¿Le interesó invadir la selva, sí o no? ¿Le interesó llegar a los recursos de la selva, sí o no? ¿Sí o no? No, dicen, a ver, no, dicen. Ni siquiera un pedacito de la selva siquiera les interesó para ir a tomar sol siquiera. La ceja, dice. ¿Ya? Muy bien. Lo que les interesó fue la ceja de selva. O sea, selva alta o selva baja. Selva alta o selva baja. Alta, dice. Selva alta. Sobre todo para el cultivo de hoja de coca y este lugar de trabajo forzosos, a donde mandaban a los prisioneros más reacios, ¿no? A los piñas, los mandaban a esa zona a cultivar hoja de coca, que era un elemento importante para las fiestas, las ceremonias y los rituales del Estado. La hoja de coca, una planta ceremonial, era cultivada masivamente, ¿no? Por parte del Estado mediante esta fuerza de trabajo llamada de los piñas. ¿Ya? La selva baja no le interesó a los incas, ¿no? Despreciaron a las poblaciones de la selva baja llamándolos sasharunas, hombres de la floresta, hombres de la vegetación, ¿no? ¿Ya? Dicho esto, ¿quién fue el primer emperador inca
que salió fuera del Cusco e inició la expansión imperialista. ¿Quién fue el primer emperador inca que salió del Cusco e inició la expansión imperialista? ¿Ah? Pachacute. ¿Quién fue el emperador inca que más pueblos conquistó? Que más naciones anexó al imperio? Hizo crecer al imperio enormemente. Este Sapa Inca fue Tupac Yupanqui. No te olvides que el Sapa Inca, ya que logró la máxima expansión, sin necesariamente haber sometido muchas naciones, es Huayna Cápac, que aunque logró la máxima expansión, no significó el sometimiento de muchos pueblos, al contrario, significó por ahí el sometimiento a un nuevo pueblo en Colombia, algo más arriba del norte del imperio, llamado los Pastos. Y lo que más se dedicó Huayna Cápac fue a repeler rebeliones contra el imperio. Ya el imperio había crecido demasiado y si Huayna Cápac no pudo extender más su dominio, dicen los especialistas que quizá fue debido a las constantes rebeliones, amotinamientos, sublevaciones que tuvo que sofocar, tuvo que aplastar, tuvo que reprimir Huayna Cápac, ¿no? Por eso que Huayna Cápac más paraba en el norte que en Cusco, ¿no? Paraba en el norte, más que todo, ¿no? Entonces dice ahí, Huayna Cápac se le atribuye pues la construcción de Tumibamba como nuevo centro político, administrativo y militar para neutralizar las rebeliones. Claro, pues, ¿no? La construcción de Tumibamba como nuevo centro político. Bueno, la fundación de Tumibamba había sido de su padre, ¿no? Tupac Yupanqui, que funda Tumibamba, pues, en esa zona del norte, para tener una segunda capital, una segunda ciudad importante de élite incaica, donde controle pues toda esa zona que está ganando para el imperio, ¿no? Y ya con Huayna Cápac, Tumibamba se convierte pues en una ciudad muy importante por el papel que cumple, ¿no? O sea, toda una élite militar que es la que está reprimiendo pues estas rebeliones, que está ejerciendo este control administrativo, militar, político. Entonces Tumibamba se convierte en un nuevo centro político, administrativo y militar para neutralizar la rebelión. También Huayna Cápac se le atribuye el sofocamiento de pueblos andinos rebeldes, declararon su autonomía, siendo algunos como los cañaris convertidos en víctimas. Fue duro la represión. Huayna Cápac ha tenido que reprimir, y una forma de reprimir era o convirtiéndote en piña o también convirtiéndote en mitimae castigado, ¿no? Los mitimaes son poblaciones colectivas que son trasladadas por diferentes fines. Uno de esos fines puede ser el castigo por haberte rebelado, quizá, ¿no? Extender la expansión hacia el norte del actual Ecuador para poder proveer de expertos oficiales para el ejército inca. Bueno, más que para proveer de expertos oficiales, extender la expansión hacia el norte del actual Ecuador, podríamos corregir ahí esa pregunta para que haya clave, en el hecho de que para proveer de mayor experiencia sería, ¿no? Proveer de mayor experiencias oficiales, porque en el fragor de la guerra, en el fragor del aplastar las rebeliones, pues le da una mayor experiencia a sus militares. Con esa corrección creo que saldría la respuesta la B de beso, porque la 4 sería falsa, ¿no? Neutralizar las epidemias que se extendían por la invasión europea. O sea, Huayna Cápac no va a neutralizar las epidemias, ¿no? La epidemia hasta lo va a alcanzar a él, ¿no? Lo va a matar a él. Durante el tercer viaje liderado por Francisco Pizarro, la 6 es la B de beso, ¿no? La 7
durante el viaje de Francisco Pizarro, ¿no? La invasión, dice, con respecto a lo anterior, relacione correctamente las instituciones y estrategias con su respectiva función, ¿ya? Bueno, ahí mi muchacho debe saber dos de esos términos, mi muchacho debe saber, dos de esos conceptos. Encomienda y requerimiento. Eso es importante que lleves para el examen. La encomienda, no te olvides, grupo de indígenas, otorgados un español para que los cuide. Y el requerimiento, el pedido que hace la iglesia antes de incursionar militarmente a un pueblo. El requerimiento es un documento donde le pide que por favor acepten a su Dios y acepten al rey como soberano de todas estas tierras. Obviamente el que no acepta, el mismo cura le dice que si no aceptan, pues Dios ordena que lo hagan a la fuerza, ¿ya? El requerimiento, ¿no? Le requerían del pueblo que aceptase esta sumisión, ¿no? Y bueno, el cabildo, no te olvides que los cabildos son los gobiernos de las ciudades, muy similar a los municipios hoy día en los distritos, sería el cabildo. ¿Cuál sería la clave, muchachos, de la 7? La edición. La E de nada, ¿no? La 8, la aplicación de nuevas leyes. Muy bien, 3 leyes llevas para tu examen de las nuevas leyes de Indias que crearon el virreinato. No te olvides, llevas 3 leyes a tu examen, 3 datos a tu examen llevas. 1, la anulación de las gobernaciones. 2, el fin de la perpetuidad de las encomiendas. Y 3, la prohibición del trabajo servil y esclavo de los indios. La prohibición del trabajo servil, el indio no es un siervo feudal, ¿no? Se prohíbe tratarlo como un siervo de mano obra gratuita, se prohíbe, y tratarlo como esclavo. Según eso, ¿cuál sería la clave de la 8? ¿Cuál sería la clave de la 8? Gracias muchachos, gracias. Dice la E. La E de nano. Para que sea la E de nano, estarían aceptando la 4 como verdadera. A ver, y dice la 4 que ponía fin a los títulos nobiliarios y las mercedes de los conquistadores. La ley de Indias, la nueva ley de Indias, en ningún momento afectó las mercedes de los españoles, las tierras. Lo que afectó fue sus encomiendas, que ya no iban a ser heredadas. Eso les afectó, ¿no? En ningún momento les quitó sus títulos nobiliarios, ¿no? En ningún momento. Títulos nobiliarios son los títulos de nobleza que han adquirido producto de su hazaña para el rey de haber ganado estas tierras para la corona, haber ganado a los incas, ¿no? Entonces, anulaba la perpetuidad y el carácter hereditario de las encomiendas, ¿no? Ponía, no es la 4, entonces la clave sería la C de casa, porque también eliminaba, suprimía los servicios personales y la esclavitud sobre los indios.
Para viabilizar los intercambios comerciales entre España y sus colonias, la 9, fue creado la Casa de Contratación de Sevilla. A ver, contesten las 9, pero para contestar las 9 tienes que saber tú que la Casa de Contratación de Sevilla tiene una función principal, que es garantizar la eficiencia del monopolio. Garantizar que los únicos que le vendan a las colonias sean España, ¿no? El monopolio español. 2, vigilar la plata del rey que viene desde América, vigilarla para que no sea robado por los piratas. Por eso que iban un cuerpo de barcos de más de 100 barcos. Y incluían en estos más de 100 barcos a los famosos galeones, que son barcos de guerra, bombarderos, para evitar que los piratas pues les roben, ¿no? los intercepten y los despojen de la plata del rey, la plata de la corona, que venía pues por toneladas, venía desde América, ¿no? Entonces ese es un objetivo, hemos dicho, dos objetivos: garantizar el monopolio, vigilar la plata del rey pues contra los piratas, corsarios, y a otras 2 funciones más secundarias, ¿no? Que es la de llevar un registro de quienes viajan a América, un registro de quienes viajan, ¿no? No cualquiera podía ir, te tenía que dar una explicación. Y 4, servía de tribunal de justicia también, pero para asuntos comerciales. Según eso, ¿cuál es la clave? La clave sería la C de casita, ¿no? Con relación a las reformas fiscales, nos vamos a reformas borbónicas, introducidas por la administración borbónica en sus colonias, determina el valor y falsedad de los siguientes enunciados, con respecto a las reformas borbónicas, ¿no? Para incrementar la extracción minera fue creado el estanco de la sal. Falso, no fue creado el estanco de la sal. Para incentivar la inversión minera fue creado el 10º real, un impuesto más bajo para animar a los inversionistas, ¿no? Aquí, ya que las ganancias ya que los impuestos van a ser más bajos, queda más margen de ganancia para ellos, ¿no? Entonces es una forma de incentivarlo, ¿no? La legalización del reparto mercantil redujo la corrupción de los corregidores. La legalización del reparto aumentó la corrupción de los corregidores, quienes ahora ya más prepotentes y más abusivos porque tienen una actividad legal, ya prácticamente se va a convertir en un tormento insoportable para los indios, ¿no? El decreto de libre comercio incrementaron las alcabalas y el almojarifazgo. El decreto de libre comercio incrementó las alcabalas y el almojarifazgo. El decreto de libre comercio significó la apertura de nuevos puertos, no significó el incremento de alcabalas. Los impuestos derivados del comercio estaban a cargo de las aduanas interiores, reforma borbónica. Claro, verdadero, pues, ¿no? Los impuestos derivados del comercio ahora se van a hacer cargo las aduanas interiores que ha establecido la corona con las reformas borbónicas para pasar de un virreinato a otro, ¿no? De una jurisdicción a otra, ¿no? La clave sería la Erenán. La gran rebelión del sur iniciada por Túpac Amaru representó el auge de los levantamientos indígenas, dice. Entre las razones que motivaron dicha rebelión se encuentra, entre las razones que motivaron dicha rebelión
se encuentra, ahí vamos a ver causas de la rebelión de Túpac Amaru, ¿no? Causas, las alcabalas, las aduanas internas, la explotación, los repartos mercantiles, la explotación en la mitad de Potosí, sobre todo, que es a donde se van esos indios del sur. Todo eso son causas, ¿no? Dice, entre las razones que motivaron dicha rebelión se encuentra los repartos mercantiles realizados por los corregidores, una de las principales causas de esta rebelión, ¿no? Y bueno, tal como lo veo, la 3, la instauración del sistema de intendencias y visitas. Eso va a ser una consecuencia, una causa. Como consecuencia se va a eliminar los corregimientos y se va a crear las intendencias. Y ahí dice, entre las razones que motivaron dicha rebelión se encuentra la instauración del sistema de intendencia. Falso. La explotación de la mano de obra de Potosí y Cerro de Pasco. Cerro de Pasco no tanto, no fue Potosí más que todo. Las sedecas. En el siglo XVIII se produjo una serie de rebeliones indígenas. Dice, a continuación ordene cronológicamente los siguientes acontecimientos. Ordene cronológicamente, entonces sería A de droga. Trece, la reforma agraria de Velasco, no vamos un salto de reforma agraria de Velasco, generó el ocaso del poder oligárquico gamonal. No obstante, a largo plazo terminó fracasando por diversos factores, entre los cuales se encuentra. ¿Por qué fracasó la reforma agraria? No hubo apoyo técnico, no hubo apoyo financiero, no hubo asesoría, pues, ¿no? ni capacitación en administración de empresas tan sofisticadas. Todo eso pues generó una reducción más bien de la producción en lugar de un incentivo de la producción, ¿no? ¿Ya? Entonces no hubo apoyo técnico, ¿no? Con maquinaria, por ejemplo, eso no se le dio a los campesinos, sobre todo a las SAIS, ¿no? Porque las CAP sí tenían esa maquinaria, pero en las SAIS, que son las sociedades agropecuarias, ¿no? De interés social, ahí en la sierra, que agrupaba pues esas sociedades a las haciendas expropiadas con las tierras de las comunidades, ¿no? Entonces todos se debían beneficiar de esas tierras que han sido expropiadas. Pero como te digo, no había apoyo técnico, no había apoyo financiero, no tenían una cultura empresarial también los campesinos, y todo eso generó una reducción más bien de la producción. Según eso, la clave sería la A. Y con relación al primer caudillismo, relacione correctamente el gobierno con su respectivo acontecimiento. Y entonces ya me salió ya. Claro, ¿cuál te acuerdas tú, no? Finiquitó la guerra con la Gran Colombia, eso es Gamarra en su primer gobierno, ¿no? Con el Tratado Larrea-Huell. Apoyó la confederación con Bolivia, ese es Andrés de Santa Cruz, pero como no está Santa Cruz, acá dice apoyó, claro, es de Perú quien apoyó. El más colaborador de Santa Cruz en su proyecto de la confederación fue Orbegoso, ¿no? Sería Orbegoso. El protector de la Confederación Perú... ahí está el protector, ¿no? Que sería Santa Cruz, sería el protector de la Confederación. Y en el otro dice apoyó, ¿no? Apoyó la Confederación con Bolivia.
y dirigió un régimen conservador antiboliviano, Salaverry, ¿no? Muy bien, según eso la clave sería enano. Vamos a la 15. En tiempo de la Patria Nueva, el gobierno emprendió la ejecución de obras públicas en diversos departamentos del país, como carreteras, plazas, avenidas. Infraestructura de agua, desagüe. Con este fin se incrementó el gasto público cuyo financiamiento provino de fuentes domésticas y del exterior. Por tal razón, durante la gran crisis de 29, el presupuesto se vio afectado porque dependía principalmente del flujo de dinero que venía de la banca norteamericana, ¿no? Dime. ¿Por qué en la 11 se descarta la 2? ¿Por qué en la 11 se descarta la 2? ¿Por qué en la 11 se descarta la 2? Vamos a ver. El aumento de gravámenes como aduanas interiores. El aumento de gravámenes es el aumento de impuestos, ¿ya? Pero ahí te dice, el aumento de impuestos, sí, eso es causa de la rebelión. El aumento de impuestos como las aduanas interiores. O sea, las aduanas interiores son entidades que van a cobrar los impuestos. Entonces, por la forma como está redactado, te está diciendo que no, para que tú sepas diferenciar entre los impuestos que se aplican, que se elevan, y medidas como estas aduanas interiores que van a estar al interior de los virreinatos, en los caminos más comerciales, en las ciudades más de dinámica comercial mayor, van a estar estas entidades cobrando los impuestos respectivos al comercio y evitando también el contrabando, porque lo que se quiere es combatir el contrabando, ¿no? Entonces ahí dice el aumento de gravámenes como si las aduanas interiores signifique aumento de impuestos, ¿no? Las aduanas interiores significa una mayor, ¿cómo se llama? Una mayor vigilancia para el cobro del impuesto. Bueno, y la 15 que estamos analizando, la respuesta sería la B de beso, ¿ya? Si no hay más preguntas, muchachos, hasta ahí nos tenemos quedando. Recuerden que han estado un poco flojillos, tutora. La idea es, como les digo, muchachos, y aplícalo también en otros cursos, cuando tu profesor pregunte, responde para saber corregirte y con esa corrección es más significativo para tu examen, ¿ya? Así que tómalo con calma. Entonces espero que haya servido para darte algunos adicionales, pues, para ir más claros al examen, más seguros al examen, ¿ya? Hasta ahí nos quedamos, muchachos. Chau.